Aprovechando el Día Mundial del Patrimonio, hacemos una visita a la nueva sede de la Universidad Católica, el campus en la antigua Facultad de Teología. Una visita a un centro de 8.000 metros cuadrados, una inversión importante, 4 años de trabajo, 2.000 alumnos, una rehabilitación integral que ha supuesto adecuar un edificio del siglo XIX de Timoteo Calvo a las nuevas exigencias y un trabajo de conservación y puesta en valor de un patrimonio, en este caso del arzobispado. Bueno, nos encontramos en la sede de Trinitarios de la Universidad Católica de Valencia, que fue sede del Seminario Conciliar hace ya unos cuantos años y posteriormente fue sede de la Facultad de Teología. Tras la incorporación de la Facultad de Teología a la Universidad Católica de Valencia, se plantea la rehabilitación de este edificio. Estamos celebrando el Día Mundial del Patrimonio y el Museo de Valencia, en colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, ha programado una actividad en la que se realiza un taller a cargo de la empresa Culturama para relacionar lo que es la arquitectura como patrimonio dentro de un museo que alberga patrimonio también, en este caso obras de arte, pintura, escultura.